semana pasada estábamos hablando de probadme en esto. Hablamos del diezmo. Hoy voy a hacer la segunda parte, que es diezmos y ofrendas, porque acuérdense que el Señor dijo en tus diezmos y ofrendas. Tiene que ver con las finanzas. Y es que todo a veces con las finanzas o se arregla o se corrompe. El amor al dinero, como dice la Biblia, es la raíz de todos los males. Hay matrimonios que se destruyen por dinero, por deudas, por problemas. Entonces, ¿cómo vamos a ser buenos mayordomos de nuestro matrimonio si no podemos manejar dígalo conmigo, dinero? Hay esposos que tienen cuenta de banco y la esposa tiene otra cuenta de banco y se prestan dinero entre ellos. No, préstame, me debes, le dice. Hay cuestiones que hay que arreglar con el aspecto del dinero en la familia. Entonces el dinero es importante. Y en la otra semana cierra este tema mi gran amigo y obispo de la Red Global CCI, el pastor Alberto Solórzano. Démosle un fuerte aplauso. Amén. Qué bueno es Dios, ¿verdad, hermano? Que nos da esa bendición de poder hablar de estas cosas. Y hoy quiero que vayamos a la Biblia para hacer un repaso de lo que hablamos. Y empezamos con este texto: ¿robará el hombre a Dios? Una pregunta que Dios le hizo al pueblo de Israel, diciéndole que el pueblo se había alejado de él. Ustedes se han alejado de mí, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Esa fue la plática. Entonces ellos, como haciéndose como decimos, ¿cómo? Los locos, el diapeso. ¿Y en qué nos hemos alejado, Señor? El Señor les dijo, bueno, se han alejado. Y empezó a decirle, ¿robará el hombre a Dios? Ustedes, la nación toda, me ha robado. ¿En qué te hemos robado? Porque uno a veces se pone en lo que a Dios le pertenece, nuestros diezmos y ofrendas. No todo lo que el Señor nos da a nosotros nos lo quiere, como dice, siempre Dios nos da algo, pero Dios a veces nos pide ¿para qué? Para darnos más, porque es la ley de la cosecha. Y entonces Dios lanza esta palabra que es poderosa: probadme, pruébenme. Fíjese que yo esto lo veo en bastantes cosas que venden en el internet. Pruébenlo, y si no, devuélvelo. Porque lo único que se necesita en esta palabra es probar. Probadme en esto. ¿En qué? En que paguen, dice, traigan los diezmos al alfolí. El alfolí es un depósito y haya alimento en mi casa. Y dice, y probadme ahora en esto. ¿Y en qué hemos de probar al Señor? En que eso trae beneficio para nosotros. Entonces, dijimos la semana pasada que el diezmo, vamos a poner la primera parte, el diezmo fue enseñado y practicado 400 años antes de la ley mosaica. O sea, Abraham pagó el diezmo de todo el botín a Melquisedec 400 años antes de que Moisés naciera. Porque hay gente que dice, no, esto es de la ley, pero Moisés todavía no había nacido. Segundo, el diezmo lo continuó como un ejemplo Jacob. De todo lo que tú me das, te daré el diezmo, apartaré para ti. O sea que ya en la palabra de Dios
Abraham, que es un patriarca, por cuestión de fe, él decidió hacerlo, y después Jacob, su hijo, lo continuó como un ejemplo. Y yo me imagino que todos los hijos de Jacob practicaron eso como un ejemplo de su padre, hasta que llegó Moisés y lo legalizó. ¿Y qué hizo Cristo? Lo alabó. Mira lo que dice Lucas capítulo 11, verso 42. Mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la misericordia y el amor. Esto os es necesario hacer. O sea, Jesús está diciendo, sí es necesario diezmar, pero con el hecho de que es necesario diezmar, pero es necesario también amar. Amén. No solamente andar una Biblia diciendo yo diezmo y nos olvidamos del amor. Esto es necesario, dice, pero sin dejar de hacer aquello. Amén. Pero no solamente lo alabó, Jesús también lo defendió. En Mateo capítulo 22, 21 dice, Jesús preguntó, ¿de quién es esa moneda? Porque le hicieron una pregunta, ¿es necesario que nosotros paguemos el tributo al César? Y el Señor le dijo, ¿de quién es esa moneda? Y le dijeron, del César. Entonces, de César. Y él les dijo, dad pues al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. O sea, Dios está defendiendo la postura de diezmar. ¿Por qué como pastor hablamos de esto? Dijimos que para enseñarle a la congregación, porque no es posible que nosotros estamos siendo bombardeados con un principio tan importante para nosotros que va a traer bendición para nuestras vidas, y que Satanás no quiere que usted sepa. Entonces levanta a esos Periquito Pérez para que por medio de Facebook digan que los diezmos son para nosotros y para que nos los robemos nosotros, quitando la voz profética, la voz de los hombres de Dios, el ejemplo de los patriarcas que hicieron esto. ¿A quién quiere escuchar a usted? ¿A Abraham? ¿A Jacob? ¿A Moisés? ¿A Jesús? ¿O a estos que andan en el internet diciendo de que nosotros nos lo robamos y impidiéndole a usted que usted sea una persona fiel con sus diezmos y ofrendas? Porque si el enemigo logra robarte ese valor y ese principio, te deja a merced de la miseria y de la pobreza. Pero si tú logras probar este principio para tu vida, entonces, dice la Biblia, probadme en esto, si no, abriré. Diga conmigo, abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Destruiré por vosotros al devorador, que dice que se come el fruto de vuestro trabajo. Ese gusano que se come tus cosechas, ese devorador que está ahí. Hay personas que necesitan entender, que necesitan la asistencia de Dios para que sean sanas sus finanzas. A veces hay personas que heredamos mentalidades diferentes en cuestiones financieras. Hay personas que un peso les suena la alarma. 2 pesos. Hay personas que por $10 ya le está sonando la alarma. Hermano, espere que le suene la alarma en 1,000, 2,000. Es cuestión de mentalidad. Y la mentalidad en las finanzas, Dios la quiere que nosotros la tengamos, porque no quiere que el dinero sea el dueño de nuestras vidas, sino que el dinero sea un siervo, como dijo mi hermano. El dinero tiene que ser un siervo. ¿Qué tiene que ser el dinero? Entonces, también dijimos, vamos a hacerlo rápido, que había una enseñanza acerca de
de Abraham, y lo pusimos como algo paralelo. Abraham en Génesis capítulo 14, verso 18, verso 20. Dice: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a sus enemigos en tu mano. ¿Y qué hizo Abraham? Le dio el diezmo de todo. Eso es en Génesis. Cuando usted, esta es una ley de hermenéutica, cuando usted vaya a revisar una doctrina, lo primero que usted va a hacer es dónde fue la primera vez que apareció en la Biblia esa enseñanza. Por ejemplo, si yo voy a hablar del miedo, ¿cuándo fue que apareció el miedo por primera vez? Y fue en el huerto del Edén. Entonces uno sabe que entró el miedo por el pecado. Amén. En este caso, esta enseñanza del diezmo se presenta por primera vez con la persona de un patriarca que recibió promesas para su futuro. Promesas de Dios para bendición de su familia. Le dijo: en ti serán benditas las familias de la tierra y te haré grande y serás bendición. Y este hombre de fe entendió ese principio, y él de su fe, porque déjeme decirle que la fe de nosotros, la fe cristiana, se inicia con Abraham y se consume. Es el que inicia. Y mire, él le dio el diezmo de todo a Melquisedec. Pero ¿quién es este extraño personaje? Misterioso sacerdote que se presenta en el Antiguo Testamento como rey de Salem, rey de paz, rey de justicia. Mire lo que dice Hebreos: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, y a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa rey de justicia y también rey de Salem. Y mire cómo lo aclara el libro de Hebreos: esto es rey de paz, sin padre, sin genealogía, que ni tiene principio ni días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Dice: permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien Abraham, el patriarca, dio el botín, el diezmo del botín. ¿Sabe quién era ese sacerdote, verdad? Era Jesús. Entonces aquí hay dos sacerdocios en el diezmo. Cuando se legalizó, el sacerdocio a quien la ley le daba los diezmos eran los sacerdotes de Aarón. Pero Abraham no diezmó al sacerdocio de Aarón, sino diezmó al sacerdocio de Jesús, que no es de la tribu de Leví, sino de la tribu de Judá. Y nosotros, nuestro sacerdocio y nuestro ministerio no pertenece al ministerio de Aarón ni de los levitas. Nuestro ministerio pertenece a Jesucristo. Nosotros, Él, por su sangre, por su sacrificio, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Nuestro sacerdocio viene del orden de Melquisedec. Amén. Porque nosotros diezmamos ¿a quién? A Cristo. Nosotros diezmamos a Cristo, así como Abraham diezmó a Cristo. Nosotros diezmamos a Cristo, a su sacerdocio. Entonces, esa es la aclaración. Los del Antiguo Testamento lo hacían a Aarón. Pero ¿sabe una cosa? Ellos lo hacían, y como dijo Jesús: désenlo a lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Porque era también como algo legal para el pueblo de Israel dar su diezmo, porque había una tribu de Leví que no trabajaba, que no se le dio heredad y que se dedicó al servicio del Señor. Así como hay pastores, hay hombres que Dios está llamando al ministerio, que viven, y nosotros tenemos que sostenerlos para la obra del Señor.
Yo soy un obrero bivocacional, yo tengo trabajo, pero yo quisiera trabajar tiempo completo en la obra. Nosotros debemos de entender de que nuestra responsabilidad con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos, sostener el ministerio de hombres y mujeres que trabajan para la obra de Dios. Amén, hermanos. Qué lindo es Dios. Ahora, solo para terminar esta parte de ir a la ofrenda, los diezmos y ofrendas, el Señor lo hizo por él. Iglesia, si tuviera hambre, dice el Salmo 50, si tuviera hambre, yo no te lo pediría a ti, porque yo soy el dueño del oro y de la plata. El diezmo fue inventado para que la iglesia de Dios sea bendecida. Amén, hermanos. Eso fue todo. Dios inventó esto para nosotros, para usted. Cuando usted lo toma como una revelación hacia su vida, cuando usted entrega al Señor esto que se llama dinero y usted honra al Señor con sus bienes, el Señor bendice su vida, bendice su 90, porque ese 10% es usado para el engrandecimiento de la obra de Dios. ¿Sabes por qué? Es un invento de Dios para bendecir su pueblo. Probadme en esto, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre mi pueblo bendición hasta que sobreabunde. Esto funciona. Si dice probadme, es que hay garantía. Hermano, si usted lo prueba, usted va a ser bendecido. Amén. Ya pasando de este tema a otro, que no es que está separado, porque dice diezmos y ofrendas. Mira lo que dice. Empiezo con este quote del pastor Adrian Rogers, ya fallecido. El evangelio que no baja al bolsillo no llega al corazón. Dice la Biblia que un hombre rico, entusiasta, corriendo hacia Jesús, le dijo: Señor, te serviré y te seguiré a donde quiera que vayas. Y el Señor le dijo: ve, vende todo lo que tienes. Mira, no, primero le dijo: yo cumplo la ley, cumplo desde mi juventud, conozco los estatutos de Dios. Pero sabe que conocer a Dios y no tener el dinero como siervo, como esclavo, sino como Dios de tu vida, es diferente. Si todavía el evangelio no toma el señorío de tus finanzas, todavía no ha llegado a tu corazón el evangelio. Es sencillo. Aquel hombre cumplió con todo. Dice: yo cumplí con la ley. Y el Señor solamente le lo puso en una prueba y le dijo: vende todo y dalo a los pobres y sígueme. Y para que no se confundiera, no le dijo tráemelo aquí. No, vende todo y sígueme. El hombre rico, el hombre, diga conmigo, que no tiene nombre, pudo haber sido contado por los 12. Pudo su nombre haber salido en el cuadro de los 12 discípulos, porque le dijo: sígueme. Y la Biblia dice que él se fue muy triste, porque tenía muchas posesiones. Y es que cuando las posesiones te gobiernan, no puedes servir a Dios. Amado, hay una palabra que quiero sembrar en tu corazón, que dice la Biblia: nadie puede servir a dos señores. O agrada a uno o menosprecia al otro. Y termina el versículo diciendo: nadie puede servir a Dios y a las riquezas. O sirves a Dios o sirves a las riquezas. Te tienes que definir.
si las riquezas toman una parte primordial en tu vida, vas a ser guiado por esa fuerza que en la Biblia se le llama el espíritu de Mamón. Esa es la fuerza que va a gobernar tu vida. Pero si tus finanzas están sometidas al señorío de Jesús, tu vida financiera será en bendición. Porque no todos los ricos son ricos. Hay ricos pobres y hay pobres que son más ricos que los ricos. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Porque Él nos da el poder de hacer riquezas, pero también nos da el poder de disfrutarlas. Hay ricos que no las disfrutan. Tienen dinero, es lo único, pero no son ricos para con Dios. Amén. ¿Por qué? Porque así es la Biblia. Así es la Biblia. Entonces, diga conmigo: el evangelio que no llega al bolsillo, no llega al corazón. No, con el dinero mío no se meta. Ya ve, ahí pegó. No llegó al corazón. Dar y ofrendar. Lucas capítulo 6, verso 38. Mire lo que dice la Biblia: dad y se os dará. Porque es que en la Biblia el dar es en otra dimensión. Para el mundo es recibir, es bendición. A quien le da es el que recibe. Y todo tiene con el recibir, porque el recibir tiene la preeminencia, porque el recibir es el que recibe la bendición, el que recibe es el depósito. Pero en la Biblia eso no existe. La Biblia dice: dad y se os dará. ¿Qué se os dará? Medida buena, apretada, remecida, rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida que os medís, os volverán a medir. El sistema de Dios es: den, suelten y se os soltará. Mire, den y se os dará. Usted, esa expresión no quiere decir de que el mismo que le da le va a dar a usted. No, es cuando usted da, rompe la cadena que está atrás para que se le suelte a usted lo que Dios tiene para usted. Hay bendiciones que están retenidas porque falta el dar. Porque ese dar tiene una coma ahí. Si no das ese paso, no se suelta lo otro. Porque es importante que siga el proceso. Dar, y entonces sucede lo que a continuación viene: se les dará, se les soltará. Y mire, no cualquier cosa, medida buena. ¿Cuántos han ido a comprar con medida buena? Cuando van al mercado le dicen: denme una libra de jamón, y le miden la libra y después le tiran el otro, la ñapa, dijeron aquí. Medida buena. Pero mire, sigue diciéndole el calificativo a esa medida: apretada. Cuando uno llevaba esas medidas a comprar maíz, hay unos que le hacían un hoyo en el medio para no darle tanto, para que usted creyera que era medida, esa es medida mala. Medida buena, medida apretada. Como cuando usted va a comprar arroz chino. Yo por eso me gusta ir ahí, porque le apretan el arroz. En otros lugares no, hermano. Más bien se lo dan sueltito y uno ve que está nadando el arroz arriba. Entonces, medida apretada. Y no solamente apretada, dice remecida. O sea que todavía se la sacuden y le vuelven a dar para abajo para que se apriete más. Y después dice rebosando, rebalsando. El Dios de la abundancia es el Dios que habla de esa manera. Den, dice, y a ustedes se les va a dar algo rebosando, algo que está bien medido, algo que está apretado, algo que está abundante. Y no solamente va a caber en tu depósito, va a rebosar y va a caer en tu regazo. Así dice la palabra de Dios, porque Dios no es un Dios que se queda con nada. Aquel que le prestó la barca para anunciar el evangelio se la dejó llena de pescados. Aquel niño que trajo los 2 pececillos y los 5 panes, antes de irse le dio las 12 canastas llenas de pescado. Dios no se queda con nada. Dios no se queda con nada.
Ahora, el dar se aprende. Por eso es importante, yo como pastor y en este mes de la mayordomía, sacar este tiempo, porque a dar se aprende. Diga conmigo, a dar se aprende. No fuimos nosotros creados así que dígale a su niño de comparta con su hermanito, a ver si va a compartir. Uno tiene que decirle, usted tiene que compartir con su hermano. Usted tiene que darle a su hermano. Usted tiene 2 dulces. Ay, hermano, cuando uno está pequeño, uno quiere todo para uno. Uno no nace enseñado a dar. Uno nace enseñado a... Sí. En un rótulo, en una pulpería decía, Dar se murió y quedó pedime. O sea, Dar se murió y quedó pedime. Entonces uno no podía pedir. Quedaba como... Pero a dar se aprende. Vamos a leer el versículo que está ahí. Hechos capítulo 20, verso 35. Mire cómo empieza este versículo. En todo os he enseñado que trabajando así se debe de ayudar a los necesitados y recordar las palabras de nuestro Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Pablo está haciendo aquí su mensaje de despedida. Estuvo 3 años enseñándole a esa iglesia. Se están despidiendo en la playa. Él tiene que salir para Jerusalén. Se le tiraban al cuello y lo besaban y lloraban su partida. Y él les decía: ustedes saben cómo en estos 3 años les he enseñado que con estas manos me he ganado el labor y hemos ayudado a los necesitados. Hemos dado no solamente dinero, nos hemos dado nosotros mismos al ministerio. Y les está recordando, hemos sido enseñados en esto, que más bienaventurado es dar que recibir. Amén. ¿Quién es más bienaventurado, el que recibe o el que da? El que da, dijo la hermana Lorena. Gracias, porque solo usted contestó, hermana. Ahora mire lo que dice 2 de Corintios capítulo 9, del 6 al 8. El que siembra escasamente, también escasamente segará. Y el que siembra generosamente, oiga bien, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Mire lo que está diciendo primero. Te voy a lanzar, como diciendo el apóstol Pablo, lo que es la ley de la siembra y de la cosecha. Y te está diciendo: usa tu inteligencia y tu razonamiento. El que siembra poco va a recibir poco, y el que siembra mucho va a recibir mucho. Pero ahí te lanza, porque el ofrendar es voluntario, y te dice: dé como usted propone, porque la ofrenda es una ofrenda voluntaria. Y en el Antiguo Testamento era el diezmo y la ofrenda también. Pero en el Nuevo Testamento la ofrenda ocupó más la fuerza que aún el diezmo. Porque tanto fue así este principio, que aún el del diezmo casi no se habla en el Nuevo Testamento. Porque la gente vendía sus propiedades y lo daban todo. No, Señor, no el 10, el 100 te lo doy para ti.
Habían necesitados y ellos decían, yo tengo esta propiedad, la vendo, y empezaron a vender y a entregar todo para la obra. Los cristianos de la iglesia primitiva eran cristianos que lo daban todo por el Señor, porque amaban a Jesús y amaban la obra. Si hay algo que me inyectaron a mí en mi corazón, mis padres, amar la obra, amar la obra, amar esta iglesia, embellecer la obra del Señor, echar para adelante. Y nosotros no teníamos dinero, pero teníamos ejemplo del darle al Señor. Le voy a decir otra cosa, iglesia, porque se lo decimos por el mes de la mayordomía. Miren, cuando un pastor llegaba a nuestra casa, y ahí está mi hermana de testigo, y había pollito que era para nosotros, nosotros nos olvidábamos de ese pollito, porque lo primero y lo más bueno de mi casa iban para los hombres de Dios, para los siervos de Dios. Mi madre así lo hacía, y después nos decían, yo después les hago un huevito a ustedes. Honraba a los siervos de Dios. ¿Sabe? Ahora nosotros los pastores, la gente no nos honra, hablan lo que sea de nosotros. Lo que se espera de la iglesia es que la iglesia ame a sus pastores, los honre. No, si usted ve que ponemos nosotros algunas cositas en el Facebook, y nosotros tenemos que estar borrando cosas. Estás tan gordito de los diezmos que te dan, me dice. Y yo a borrar cosas ahí. Hermano, ¿cierto? Uno se topa con un montón de gente. Es más, yo aquí compré un carro una vez, y por bromeando un carro, un hermano dijo, ahí vienen los diezmos, ve el pastor. Porque no honran a los hombres de Dios ni los siervos de Dios. La obra de Dios se ama, la obra de Dios se quiere, la obra de Dios se ama. Esto es sagrado, esto hay pasión por esta obra. Nosotros debemos de entender eso, iglesia. Amén. Y Pablo también le enseñó a la iglesia a dar. Segunda de Corintios capítulo 9, verso 6, verso 8. Y esto, no sé por qué, pero tienen palabras casi similares con Malaquías. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Oiga bien, según haya sido prosperado, y guárdalo. Son palabras que hay que discernirlas. Ponga aparte algo, según haya sido prosperado, y guárdelo. O sea que va ascendiendo según lo que Dios te va bendeciendo. Yo al principio de diezmar a mis hijos pequeñitos, desde pequeños, yo les daba su mesada o su remesa, que le decimos nosotros, allowance en inglés para los que viven aquí. Y yo les enseñaba que su sobre, porque a mí esto me cambió mi vida y yo quiero que ellos lo sigan. Y yo les enseñaba que su sobre pusieran, si te di 20, ¿qué van a poner? Según haya prosperado. Y si le doy 50, ¿qué va a poner? Entonces tiene que ir de acuerdo a la bendición. Tiene que ir de acuerdo a la bendición. Y si le doy 100, 10. Entonces, mire lo que dice aquí. Y según lo haya prosperado, y guárdenlo. La palabra guárdenlo
está traducida del griego de la misma forma que se tradujo alfolí en hebreo. Porque el alfolí significa un depósito. Tráiganlo al depósito. El primer día de la semana. ¿Cuándo es el primer día de la semana? Los domingos. Porque la iglesia cristiana se reunía los primeros días de la semana. El primer día de la semana resucitó Jesús. ¿Ah? Porque el otro día era el reposo. El primer día de la semana descendió el Espíritu Santo. No están ebrios como vosotros pensáis, pues es el primer día de la semana. El primer día de la semana ascendió Jesús a los cielos. En la casa de Cornelio, el avivamiento a los gentiles, el primer día de la semana. El Señor se manifestó en ese día y como por consecuencia se le llamó el día del Señor Jesús. Y nosotros nos estamos reuniendo. Y Pablo sabía que se reunían los cristianos el primer día de la semana. Y decía, cada vez que se reúnan, guarden, separen algo, pónganlo aparte, para que cuando yo llegue no andemos recogiendo ofrendas, dijo. Qué triste es pararse enfrente a decirle, hermano, fíjense que no tenemos para pagar la luz. Fíjense, hermano, que no pude pagar el terreno. Y empiezan a recibir ofrendas de emergencia, teniendo un pueblo que está comprometido con sus finanzas. Cada semana nosotros no tenemos necesidad ni siquiera de andar vendiendo comida allá afuera, cuando un pueblo está comprometido con sus diezmos y ofrendas para la obra del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, ahí vemos ese texto del apóstol Pablo. Y termino con lo último. Dar es de sabios. Proverbios capítulo 18, verso 16. Una máxima expresada. El hombre de los 3000 proverbios, Salomón, dijo esta máxima. Dijo, la dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. Wow. Es un poder que tiene la dádiva. Cuando nosotros sabemos usarla. Dijo David, no me presentaré delante de Jehová con las manos vacías. No daré sacrificio a Dios que no me cueste nada. Porque entiende que la dádiva del hombre te ensancha el camino, te abre la cabeza, te da visión. Yo cuando doy, siento que el Señor me expande la cobertura de lo que pienso. No me pone como en el terreno del necesitado, me pone como en el terreno del que ayuda al necesitado. Amén. Entonces el que da está en otra posición. Y el que recibe, ¿dónde está? Necesitado. Y el que da, aunque esté necesitado, se ensancha el camino y lo pone delante de los grandes. ¿Cuántos alaban a Dios por eso?